Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Una vez más, como cada fin de semana, estamos aquí con ustedes y queremos bendecirle en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? Y en esta ocasión, la predicación está bajo la temática de los agradecidos. Pero antes quiero bendecirte en el nombre poderoso de Jesucristo. Y pido al Señor que te bendiga ahí donde te encuentras, en cualquier lugar donde te encuentres, sea en tu hogar o en tu trabajo o en cualquier otro lugar. Te bendigo en el nombre de Jesús y pido al Señor que Dios bendiga tu casa, tu familia, tus hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos, tu esposo, esposa, que los parientes que tengas, que Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Es maravilloso contar con la bendición de Dios. Así es que hoy quiero compartir este tema de los agradecidos, invitándote a abrir tu Biblia ahí donde te encuentras. Espero que tengas algún cuaderno de notas para que vayas haciendo tus notas también. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Y dice así: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, y yo diría hermanas también, jóvenes y niños, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que los espera lo mejor. Ok. Sea lo que sea, pase lo que pase, el escritor de Hebreos dice: yo estoy seguro que les espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria, escuche bien, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo, dice Hebreos 6:10. Y esto claro que está dirigido a aquellas personas que sirven en la obra del Señor y que de alguna manera aportan también a los diferentes ministerios y para el sostén de la iglesia y para que se siga predicando la palabra del Señor. Entonces, yo quiero que sepa de que Dios no olvida esas cosas pequeñas o grandes como usted las considere. Él no las olvida y hay recompensa de parte de Dios. O sea, sí hay recompensa, Dios no se olvida. ¿Y para qué no se olvida? Digo yo, para recompensarte y que nos espera lo mejor, dice el versículo 9, es decir, la salvación. ¿Y quién nos ha dado la salvación? Cristo Jesús. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Sigue diciendo en el versículo 11, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. O sea, hay muchos que por la pereza no heredan las promesas de Dios. Pero dice el escritor en Hebreos 6:12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia, o sea, fe y paciencia, porque hay quienes tienen fe solo un momento, pero hay quienes mantienen la fe continuamente y tienen paciencia. Y recuerde que Dios mismo es también paciente. Dice que Él en su paciencia está esperando en su venida para que nadie se pierda, según el apóstol Pedro. Dicen que algunos dicen, ya se tardó el Señor en venir, pero no, es que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y de la misma manera, el Señor también nos motiva a que no seamos perezosos, sino más bien que imitemos a quienes por la fe y paciencia heredaron las promesas. Y entonces, como podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Isaac, podemos hablar de Jacob, de la tribu, de las 12 tribus de Israel, y así sucesivamente podemos hablar de muchas personas que por esa paciencia, por esa fe, han heredado las promesas. Y muchos que ya no están con nosotros, que ya se han ido, que ya están en el cielo, sí, en el cielo, exactamente, porque el que no va al cielo va al infierno. Entonces no se queda ahí, como dicen en una sala de espera. Eso no existe, eso no es cierto. Bíblicamente, el que no va al cielo va al infierno. Pero bueno, no ese es el tema, sino que quiero compartirte entonces de que mantengas tu fe. Quiero motivarte, diría alguien exhortarte, pero yo quiero motivarte a que mantengas tu fe
y esa paciencia para que herede la promesa, que dentro de todas esas promesas está la salvación. Quiero compartirte una historia. Bueno, ya hemos leído, ¿verdad? Hemos leído Hebreos 6, 9, 10 y 11. Bueno, más bien hasta el 12 hemos leído, ¿verdad? Y ahora quiero compartirte, déjame ver si estoy bien en en mis notas. Quiero compartirte una historia. Había una pareja que en algún momento, como toda la familia, ¿verdad? Llegamos a la iglesia de alguna manera, aunque ahora muchos no están yendo a la iglesia, también se entiende eso. Pero de alguna manera llegaron a la iglesia, como muchas familias, buscando dónde congregarse, buscando una iglesia donde congregarse, y llegaron a la iglesia, pero también no iban solo en busca de dónde congregarse, sino también en busca de un milagro financiero, porque estaban iniciando un negocio, no les iba bien, y bueno, no sé si era que estaban trasladando de lugar, estaban llegando ahí como nuevos a vivir a ese lugar. El asunto es que se quedaron en la iglesia y luego se oró por ellos, los pastores oraron por ellos, que Dios los bendijera, que la gracia y el favor de Dios estuviera sobre ellos y sobre sus negocios. Y bueno, ¿qué sucedió? Pasaron los días, pasó el tiempo, y que dejaron de congregarse, ¿verdad? Dejaron de congregarse. Bueno, la Biblia dice, no dejen de congregarse, porque hay muchos que tienen como costumbre no congregarse, que no sea el caso suyo. Claro está que en este tiempo hay muchos que no están congregando por la situación en la que hemos estado viviendo, pero las iglesias ya en su mayoría están abiertas y están dándose cultos presenciales. En este momento que yo te estoy hablando a ti, no hay nadie más conmigo, digamos, no hay una congregación, sino estoy directamente para ti, directamente compartiendo la palabra de Dios para ti, tú que estás ahí a través de tu teléfono o tu computadora o no sé, cualquier otro medio por lo que la estés viendo esta predicación o la estás escuchando. Ahora, ¿qué es el asunto que quiero hablarte de esta historia? Es que pasó el tiempo y esta pareja fue bendecida por Dios, porque cuando uno ora, en la iglesia oran por ti, oran por tu familia, quizás en el momento tú no ves los resultados rápidos, otras veces sí se ven inmediatamente, pero Dios empieza a obrar, empieza a trabajar de forma especial por la situación que se ha orado, y luego las cosas empiezan a cambiar, ya sea el asunto de familia, de negocio, de empresas, cualquiera que sea, la salud misma, ¿verdad? Entonces resulta que esta familia empezó a ser bendecida, ¿verdad? Entonces ya no vendían tan poquito, sino que ya iban vendiendo mucho más y mucho más y mucho más. Entonces cuando en un negocio se vende mucho, también se compra mucho, hay que comprar, y el tiempo en comprarse es mucho más tiempo que se aplica comprando y mucho más tiempo, porque mucho más tiempo vendiendo. Entonces así comienza a ocupar el tiempo completamente, y esta familia ya no tenía tiempo para reunirse. Es interesante. Entonces llegó el momento que ya no pudieron encontrar más tiempo, porque ocupaban todo el tiempo y un poco más. O sea, de manera que empezaron a contratar gente para poder seguir trabajando. Empezaron a ampliar el negocio, hacia un extremo, y el negocio fue creciendo y les ocupó todo el tiempo. Bueno, a vista de todos, empezaron a prosperar. ¿Verdad? Qué tremendo. A prosperar, ¿qué? Económicamente. Aunque el asunto de los negocios a veces es un engaño, pero empezaron a prosperar, y cosas que fueron evidentes, ¿verdad? Que son evidentes, no las voy a mencionar ahora, pero cosas que son evidentes, ¿verdad? Cuando alguien se cambia de casa, comienza a arreglar la casa, se cambia de carro, ¿verdad? Entonces, eso le llaman esa prosperidad material, por así decirlo. Pero uno que ve las cosas espirituales dice, mire, por un lado están creciendo, están prosperando, pero por el otro lado están menguando, están yendo al punto crítico, diría uno, ¿verdad? Entonces, y hablando con el Señor, sí, hablando con Dios, le decía, ¿qué pasa con una familia de estas que va a la iglesia, que va en busca para buscar un bien, para congregarse,
pero luego cuando recibe la bendición le roba la bendición. O sea, ¿cómo se explica esto? ¿Verdad? Entonces, hay personas que oran al Señor y le dicen, Dios, dame un carro, necesito un carro para poder viajar más rápido y venir al culto, e ir a la iglesia, de pronto para salir con la familia. Está bien, o para ir al trabajo. Muy bien. Y Dios les da el carro. Y entonces ya tienen el carro y luego tienen tanta familia a la cual tienen que ir a visitar que ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. Y ya no van a la iglesia, ¿verdad? Ya no tienen tiempo, probablemente que no tienen tiempo ni para leer la Biblia ni para orar porque tienen que lavar el carro. Después que ya usaron mucho el carro, entonces ahora tienen que lavarlo y tienen que aplicar el tiempo ahí. Y se van olvidando y se van olvidando y se van olvidando. Esto no me lo contó nadie. Esto yo lo he vivido, lo he visto con mis propios ojos. Lo he visto con mis propios ojos. No lo he vivido porque no me ha pasado de que deje de ir a la iglesia por hacer tales cosas. Pero bueno, en algún momento también me he ocupado de manera que ha sido difícil congregarme, pero siempre he estado ahí. Y no digo ahora que como pastor, sino antes cuando no era pastor. Entonces puedo ver cómo la gente primero le pide a Dios que le bendiga y cuando reciben la bendición se empiezan a venerar y a cuidar y que se vuelven tan dependientes de esa bendición que ya esa bendición que Dios les dio se convierte en su propio Dios. Es duro hablar de esto y es muy, muy, muy difícil. Claro que sí. Es muy difícil porque muchos ni siquiera quieren aceptarlo. No quieren aceptarlo. Pero es la verdad. Mire, hay muchos que que cambian a Dios por cualquier cosa. Sí, por cualquier cosa. Y claro está que si alguien te lo dice a ti, mira, tú estás cambiando a Dios por esto, por lo otro. Hay muchos que no pueden ir a la iglesia porque reciben siempre familias en su casa, los fines de semana. No pueden orar porque siempre están recibiendo familia, porque siempre están ocupados. Y entonces, ¿de qué es lo que se trata esto? Es de que de pronto se han olvidado de Dios, del que les ha dado y les ha hecho tantos favores, que han recibido sanidad, han recibido cuidado para su familia, han recibido liberación, podría decir de muchas formas, han sido bendecidos y luego se olvidan del Dios que les bendijo y se quedan ya cómodamente, muy tranquilos, sin darse cuenta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque viene el momento en que se gastará esos recursos. Escuche, en el caso de esta familia que yo le estoy diciendo, si ellos no se conectan de la forma correcta en el mundo espiritual, si no se conectan con Dios, no van a tener la sabiduría para cuidar de los bienes y los recursos que Dios les ha dado. De manera que vendrá el enemigo, vendrá el devorador, dice la Escritura. Allá en Malaquías dice el devorador, o sea, porque Dios es el que puede apartar el devorador de tus bienes, de tu casa. Pero muchos no lo entienden, creen que ellos son los que tienen que hacer eso y no lo pueden hacer porque esa es una obra de Dios. Y cuando Dios te da la sabiduría, tú puedes estar viendo y decir, mira, sí, de pronto puedo tener muchas ganancias, puedo tener muchos ingresos, pero hay algo importante y es que no los puedo ver, no sé, estoy ansioso, estoy angustiado, estoy angustiada. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Si yo ahora gano más que antes, si ahora tengo más que antes, ¿qué pasa? ¿Por qué sigo con esa vida angustiada? Esto en la gente de negocio, ¿verdad? Pero bueno, porque la paz que tú necesitas solamente Dios la puede dar, ¿verdad? Porque Él dice, mis pasos doy, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es pasajera. Mire que hacen muchos convenios y organizaciones a nivel mundial tratando de conseguir la paz, pero no lo han logrado. Invierten miles y miles de dólares y euros, pero no lo van a lograr porque la paz de este mundo es una paz engañosa. Solo la paz de Dios es la paz verdadera, la paz perfecta, la paz que tú y yo necesitamos y con la que podemos vivir bien equilibradamente y poder seguir adelante. Así es que quiero avanzar contigo ahora y recordarte el versículo
10 de Hebreos 6. Porque Dios no es injusto como para olvidarse. Entonces, yo quiero, en contexto de ese texto, diría, porque Dios no es injusto para olvidarse. O sea, que si Dios se olvidara, sería injusto. ¿De qué? De la obra y del amor que para su gloria, ustedes, todos nosotros los que trabajamos en la obra del Señor y los que hacen bien a alguien en nombre de Jesús, ¿verdad? Sirviendo a los santos y como lo seguimos haciendo hasta hoy. Porque el hecho de yo pararme aquí para compartirte la palabra de Dios, para bendecirte, estoy haciendo una obra a los santos de Dios. Tú eres un santo de Dios, tú eres una santa de Dios, tú eres una familia que pertenece a Dios. Y esa es una obra que yo estoy haciendo para Dios, sí, pero también para ti. Pero la hago para ti en nombre de Dios. ¿Y de quién voy a recibir recompensa? De Dios recibo recompensa. Así que todo el que trabaja para la obra del Señor, de Dios recibe recompensa. Y de Él es que esperamos. Así, amados y amadas, que es Dios quien recompensa el trabajo de amor que ustedes hacen para la iglesia y para los demás hermanos de la iglesia. Sí, para la iglesia y los demás hermanos de la iglesia. Porque es en la iglesia donde uno puede desarrollar un ministerio, ¿verdad? Y también, claro, fuera de la iglesia, pero es en la iglesia donde se organiza. Cuesta mucho que alguien, digamos, alguien solo comience a decir, mire, yo puedo ser un buen cristiano en casa, puedo seguir siendo un buen, puedo hacerlo bien aquí en casa. Mire, es muy difícil. Yo sé que por el tiempo en que estamos viviendo ahora, que es un tiempo especial, muchos se han quedado en casa. Pero en algún momento tienen que volver, porque necesitan volver. ¿Por qué? Porque van a gastar toda la gracia a favor de Dios, toda la energía espiritual, la unción, el Espíritu Santo, lo que han recibido, se les va a gastar. ¿Por qué? Porque eso también se gasta. Llega el momento que ya no, entonces llega ahí, y cuando ese momento llegue, y si no te percatas de que ya has gastado esa gracia, ese favor que habías acumulado por año, por tiempo, entonces el enemigo va a llegar y ¡pah!, te va a golpear de tal manera que no te vas a poder levantar. Y tú dices, ¿pero qué fue lo que me pasó? Si yo estaba bien, si oraba, si leía la Biblia, si ayunaba y eso. Porque la iglesia no es un invento de hombres, es un asunto de Dios para ahí enriquecerte en el conocimiento de su palabra, pero también para llenarte de su espíritu. Eso es algo que tienes que entender. Ahí en la iglesia recibes llenura, recibes gracia, unción, favor de Dios. ¿Para qué? Para poder contrarrestar las obras del enemigo y para poder avanzar. Y entonces no, obviamente, cuando alguien no se congrega, va gastando, porque en casa no se puede recibir lo suficiente. Si no, habría que quitar el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Cuándo? Juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Ese versículo no está ahí por ese capítulo del Salmo no está ahí por una casualidad. Y allá en Hebreos también te va a recordar, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Qué les parece? Y ya les he hablado entonces, ¿verdad? Ahora, quiero mencionarles algo muy importante. Si bien es cierto que hay que mostrar diligencia para servir a Dios, y Dios tiene memoria de los que sirven en su obra, de cualquier manera, ya sea que lo hagas personalmente, de forma presencial, o lo haces de manera económica, ¿verdad? Que aportas, que ayudas para que otros, porque muchos, yo sé que están predicando hoy por todas las naciones a través de este medio, pero también hay muchos que están en la China, en la India, en África, predicando, y uno dice, ¿cómo están predicando? Bueno, porque están aportando para un misionero, para una misionera que se encuentra allá, y ellos, mientras hacen un trabajo misionero, están recibiendo un sostenimiento de parte de personas generosas y que están conectadas con un ministerio y que tienen ese compromiso de servir al Señor y a su evangelio, y de esa manera lo hacen a través de las finanzas también, ¿verdad? Entonces lo entendemos perfectamente. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que también Dios tiene memoria, porque no olvida a las personas negligentes.
O sea, negligente es como el antónimo del diligente, ¿verdad? Entonces, una persona diligente es una persona que se prepara, que se alista temprano, que ya viene el fin de semana, si te reúnes sábado o domingo, ¿verdad? Que en algunas iglesias como en la nuestra nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche, los domingos, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, nos reunimos 3 veces por semana, así es que no hay excusa para reunirse, si no se puede reunir en un momento se reúne en el otro, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, oh, ya este fin de semana está llegando, quiero ir el sábado, así que desde el viernes empieza a prepararse o temprano el sábado y se prepara y va a la iglesia. Hay otras iglesias que se reúnen otros días, como martes, jueves, ¿verdad? Entonces, de diferente forma. Pero lo importante es esa persona diligente. Cuando dice, ah, mira, ya es domingo, vamos a ir a la iglesia. Y desde el sábado en la noche dejan todo preparado, los zapatos limpios, la ropa planchada. O sea, no se dejan bañados porque la verdad no es una buena costumbre. Pero, porque para ir a la iglesia hay que bañarse, ponerse bonito, ¿verdad? Bien aseadito, olorosito. Claro que esa es una buena costumbre. Si vamos a adorar a Dios, si vamos a ir a la casa de Dios, esa es una buena costumbre. Por supuesto que sí. Y eso es diligencia. Eso es diligencia, ¿verdad? Y entonces hasta su Biblia la tienen ahí a mano y van para la iglesia. No es que cuando llegan a la iglesia dicen, ay, mira, no traje la Biblia. No, ay, no traje la Biblia. ¿Qué se me hizo la Biblia? Y entonces, no. Entonces, diligencia es eso. Y que ayuda a la familia, que ayuda a la esposa, que ayuda al esposo, que ayuda a los hijos, que ayuda al papá, a la mamá. Y todos a la iglesia. Bendito Dios. Esa es una persona diligente. Si tienen que ayudar en algo, ayudan. Son los primeros cuando se les pide colaboración en algo, son los primeros que ayudan. Esa es diligencia. Pero hay también gente negligente. O sea, lo contrario de lo que he explicado. Y yo voy a poner quizás voy a poner un ejemplo, un pequeño ejemplo ahí, que tiene que ver con un hombre un sacerdote que se llamó Elí. Dice, Elí tenía 2 hijos, uno se llamaba Ofni, O-F-N-I, y otro Finis, F-I-N-E-E-S. La Biblia los define como hombres malos. O sea, imagínate. Estos 2 hombres, la Biblia los define como hombres malos. O sea, el significado real es que eran hombres sin valor, sin valores, ¿verdad? O sea, una persona negligente. Imagínate, ¿qué tiene? ¿El valor de qué? De la negligencia. Entonces, Elí hizo a sus 2 hijos, a Ofni y a Fines, o Fines dicen algunos, porque... Bueno, el asunto es que los hizo sacerdotes. A pesar de que carecían del carácter de su padre, o sea, de esa formación de sacerdotes, los hizo sacerdotes. Su conducta cayó en desgracia, o sea, la conducta de estos hombres cayó en desgracia, conmocionó tanto a la gente que menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, se cuenta, cuando tú lees la Biblia, ahí en 1 Samuel capítulo 2, que está la historia, ¿verdad? Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, de reunión. Según 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Ofni y Fines, los hijos de Elí, habían traspasado el límite del respeto al punto tal que fornicaban con las mujeres que cuidaban las puertas de la casa de Dios. ¿Sabe? Dios se arrepintió de Elí, de haber bendecido a Elí, de haberlo puesto como sacerdote. Eso dice la Escritura. Léase 1 Samuel 1, 2, 3 y 4. Ahí usted va a encontrar, también se va a encontrar con toda la historia de Samuel, muy linda también. Pero, ¿sabe una cosa? Después de 100 años, la generación de este hombre, Elí, estaba bajo maldición. Todavía se puede ver en la Biblia y encontrar, y ir en los registros de la Biblia y encontrar cómo la negligencia de Elí como sacerdote, como siervo de Dios, con sus 2 hijos, por dejarlos hacer lo malo,
Y él decía, ¿y qué es lo que he oído de que ustedes se acuestan con las mujeres que guardan la puerta del tabernáculo, con las que hacen el mantenimiento en la iglesia? ¿Qué es lo que he oído de que ustedes, antes de que se cocine la ofrenda, ustedes mandan a sacar un trozo de carne que no debe de ser así? Ese tipo de cosas que hacían en los sacrificios, en las ofrendas, según las costumbres en el pueblo de Israel. En el capítulo 2 de Primera de Reyes, capítulo 27, encontramos cómo Salomón, el rey Salomón, expulsa a un sacerdote llamado Abiatar. ¿Sabe cuánto sucedió eso? Y dice, para que se cumpliese lo que dijo Jehová acerca de Elí, que no debía, su descendencia no iba a seguir sirviendo como sacerdote. O sea, Dios se encargaría de terminar toda esa generación de los parientes de Elí. Y justamente mire cómo fue pasando, y todavía como casi 100 años después de Eli, encontramos en en Primera de Reyes capítulo 27, cómo Salomón suspende de los servicios del sacerdocio a Abiatar, y dice la escritura, para que se cumpliera la palabra de Jehová que fue dicho a Eli. Entonces, cuando una persona es negligente, diga conmigo ahí donde usted se encuentra, negligente. Sí, eso, que eso no debe estar en usted y en nadie de su familia, por favor. Cuando una persona es negligente, ¿sabe qué? Solo atrae la desgracia, solo llama a la desgracia. Para servir al Señor hay que ser diligente. Por eso no todo el mundo sirve a Dios. O sea, no todo el mundo está conectado ahí. ¿Por qué? Porque, claro, porque sabe que requiere de esfuerzos, ¿verdad? Pero bien, el punto es que yo te motivo hoy para que tú actúes con diligencia, no con negligencia, ¿verdad? Sino que estés siempre motivado, que estés atento, que te prepares a tiempo, que sirvas en lo que puedas, y en que su momento, de verdad que te motivo a que te congregues también. Cuando puedes, ya veas que están las condiciones y puedas congregarte, vuelve. Si no puedes volver a la iglesia donde te congregabas, ve a otra iglesia, pero no te quedes en casa, porque te va a hacer daño. Y el enemigo, Satanás, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, mire que cuidado se lo lleva, y se lleva también a su familia. Así es que cuide de usted y cuide de su casa, cuide de sus hermanos, del esposo, la esposa, los hijos, de los parientes. Cuide, a usted le toca cuidar. Claro, con diligencia y con el favor de Dios. Bueno, déjame seguir adelante. Y usted podría decir ahí conmigo, ¿dónde están los otros? Porque Jesús dijo, ¿dónde están los otros? Y es que muchos pastores han visto sus congregaciones, sus iglesias vacías. Mire, gracias a Dios por la iglesia en la que yo ministro, que es una gente muy motivada, muy entusiasmada, una gente que siempre está ahí atento. Más bien, cuando hemos suspendido alguna actividad por todo lo que se está manejando, por seguridad de las familias y todo eso, a veces me dicen, pero pastor, ¿para qué? ¿Por qué estamos suspendiendo la actividad y todo eso? Porque están siempre muy motivados. O sea, en la iglesia donde yo ministro, en Iglesia Renacer, en Sarapiquí, la gente, los que se reúnen son muy diligentes, siempre están ahí. Y los que no han regresado en su momento van a regresar porque necesitan congregarse. Y si no lo hacen en la iglesia, lo van a tener que hacer en otro lado, pero van a tener que hacerlo porque necesitan hacerlo. De todas formas, yo creo que como cualquier otro pastor, igual yo lo sigo esperando, ¿verdad? Pero esto es sumamente necesario. Pero Jesús dijo, ¿dónde están los otros? Déjame que te lea la historia en Lucas capítulo 17. Dice, versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, o sea, iba de camino Jesús hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Quiero decirte que ese trayecto más o menos se considera entre unos 120 y 150 kilómetros, la travesía que estaba haciendo Jesús. O sea, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y entonces en el versículo 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Vea qué tremendo. O sea, escucharon la voz de Dios. ¿Qué dijeron? Jesús dijo: id y mostraba a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: Jesús, ten misericordia de mí. Entonces ellos se pusieron a caminar. No sabemos si fueron 100 o 150 kilómetros o 90 o 110 kilómetros. No sabemos. El asunto es que sabemos que era una distancia bastante grande la que había entre en el lugar donde estaba, en esa aldea donde estaba Jesús, iba pasando Jesús, y donde tenían que presentarse en Jerusalén los 10 leprosos. Ellos no se pusieron a cuestionar y decir: pero mire que tenemos que caminar mucho, que estamos leprosos, que estamos aquí mal, que estamos enfermos. No, ellos a la voz de Dios camine. Pero cuando iban de camino, ¿qué sucedió? Fueron limpiados. ¿Verdad qué tremendo? O sea, fueron sanos. La lepra era una enfermedad que no se sanaba. En ese tiempo no había sanidad. La gente eran desalojados de sus hogares, tenían que andar por los montes. Allá se unían, donde se encontraban los diferentes leprosos, diferentes familias, se unían y hacían su propio clan ahí, y luego andaban juntos para acompañarse y quizás alimentarse, no morirse, o si se moría uno, por lo menos para saber dónde quedaba. Y cuando se encontraban con una persona sana, y de pronto quizás iban por un camino y a alguna vuelta miraban a alguien que venía, ellos tenían que gritar: inmundo, 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 porque necesitaban que les dieran tiempo para apartarse del camino y apartarse a unos 50 metros más o menos, es lo que explica la Biblia, para que las otras personas pudieran pasar y que no les apedrearan, porque había, según la ley y las costumbres de ellos, si un leproso se acercaba a ellos, podían matarlo apedreado, o de diferentes formas lo podían matar, porque era poner en riesgo a las demás familias. Parece algo como lo que está sucediendo en este tiempo, pero bueno, no es el caso extremo como en ese tiempo la parte de la lepra, ¿verdad? Entonces es lo que sucedía. Estoy hablando más o menos del contexto. Entonces ellos probablemente nunca iban a volver a sus hogares. Jamás. O sea, muchos salían de sus hogares, se despedían de su familia y ya no podían verlos más porque era prohibido, era totalmente prohibido, ¿verdad? Había una ley que ya no podían estar en el pueblo. Así que si alguien les llevaba comida, tenía que dejárselos en un punto. Lo más que podían acercarse era como a unos 50 metros y decirle: aquí está, y entonces ellos se retiraban y tomaban el alimento y se retiraban de nuevo. No podían tener contacto de ninguna manera. Entonces parece un poco a lo que hoy se está viviendo, ¿verdad? Pero la temática a la que estoy compartiendo es lo que Jesús expresa. Dice: entonces uno de ellos, recuerda que leímos, déjeme ver, que uno fue limpiado. O sea, los 10 caminaron hacia los sacerdotes, fueron para mostrarse a los sacerdotes. No sabemos cuánto caminaron, ¿verdad? No lo sabemos, pero dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, porque la Biblia dice que fueron limpiados, o sea, todos fueron sanos. Pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Así como gritó: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Yendo de camino, fueron sanos, pero solo uno de ellos regresó para glorificar a Dios. Y se postró rostro en tierra, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias,
Y este era samaritano, dice Jesús, capítulo 17, versículo 16 de Lucas. O sea, una referencia especial, como quien dice, los que menos compromiso deberían de tener, los que menos conocimiento tienen, son los que se comportan como personas diligentes. Y en este caso menciona a los samaritanos. Dice que se postró a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? Oiga, versículo 17 dice: ¿no son 10 los que fueron limpios, los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Diga conmigo: ¿y los otros 9 dónde están? Porque como decía antes, uno a veces queda viendo y dice: ¿y a dónde están aquellos? Los que antes servían, los que antes glorificaban a Dios, los que antes decían que nada los podría mover. O sea, exactamente. Exactamente. Una cosa es hablar, una cosa es decir, otra cosa es demostrarlo. Y aquellos que están agradecidos siempre estarán dispuestos a demostrarlo. Ah, no, yo sí estoy agradecido, pero nunca demuestran. Ah, no, yo sí, pero conmigo no cuente. O sea, no funciona así. Con Dios no funciona así. Así es que este hombre que estaba agradecido por haber recibido la sanidad de parte de Dios, regresó para adorarlo, para bendecir su nombre, se postró a sus pies y le dio gracias. Y eso es lo que hacen las personas agradecidas. Por eso yo no tengo ninguna duda que todos volverán a la iglesia, ya sea a la que se reunían antes o a cualquier otra, regresarán, porque necesitan volver para adorar a Dios, para bendecir su nombre, para darle honra y gloria a Cristo Señor, nuestro Salvador. O sea, yo sé que van a regresar, porque creo que son agradecidos. Si bien es cierto que estén en alguna condición ahora, yo sé que van a regresar. Así es que ese momento llegará por el bien de cada uno, ¿verdad? Por el bien de ellos mismos y por el bien de sus familias. Porque dice, respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, por eso, ¿dónde están los otros? ¿Verdad? No hubo quien volviese, dice Jesús, y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Verdad qué tremendo? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, si ya pudiera terminar este tiempo con usted, diría: ciertamente 10 fueron sanados, según la historia de Lucas 17, que hemos leído desde el versículo 11 al 19. 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Vea lo que dice el 19, dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, eso es lo importante entender, entre que muchos pueden recibir el favor de Dios. Muchos pueden recibir el favor de Dios. Como la familia que te conté antes, de que por la cual recibió oración y fue bendecido, y que luego la bendición le quitó la oportunidad de seguirse congregando, y espero que no le haya quitado la bendición de seguir estudiando la Biblia. Bueno, porque también esa es otra cosa muy importante. Espero que no le haya quitado la oportunidad de orar, porque si no, terminará en desgracia. Es interesante el comportamiento del ser humano y lo que sucede entre una cosa y otra, y cómo a veces nos engañamos nosotros mismos pensando de que estamos haciendo lo correcto, pero podríamos estar equivocados. Así es que 10 fueron salvos, no, 10 fueron sanos, fueron sanados de lepra, sí, volvieron a su vida con sus familias, sí, pero solo uno fue salvo. Eso dice Jesús en el versículo 19 del capítulo 17 de Lucas. Le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Así es que muchos son bendecidos, sanos, prosperados,
pero no todos son salvos, para que no se equivoquen, para que no se equivoquen. Así es que déjame ir terminando. No descuides tu lugar en Dios, no descuides tu salvación. Muchos han descuidado su salvación. Yo espero que no sea tu caso. Yo espero que tú estés ahí aferrado a esa salvación, estés aferrado a Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús hay salvación, según Hechos 4, 11 y 12. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Si tú has entregado tu vida a Cristo, entonces tú eres salvo. Si tú vives en obediencia, porque muchos creen que solamente es acepto a Cristo y nada más, me sacudo las manos y listo, puedo vivir como me da la gana y nada más. No, no es cierto, no es cierto. Eso también es una mentira del diablo. Eso no es cierto. Tú necesitas mantenerte en obediencia, porque solo el que persevera alcanza. Eso dice el libro de Apocalipsis. Solo los que perseveran. A veces no es tan fácil, yo lo sé, pero tú lo puedes. En el nombre de Jesús tú puedes. Y si te has caído en algún momento, tú puedes levantarte en el nombre de Jesucristo. Sí. Si te has debilitado, tú puedes levantarte en el nombre de Jesús. Creo que es el tiempo para volverse a Cristo. Es el tiempo para volver a retomar las obras que antes hacías, la parte que tú hacías para Dios también. Vuelve a tu lugar, que hay un lugar para ti. Ahí donde tú te reunías, ahí hay un lugar para ti. O si no, pero vuelve a la casa del Señor, donde tú consideres, pero vuelve, en el nombre de Jesús, para que no se te vaya a hacer tarde y luego la desgracia te alcance. Así es que recuerda, solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Déjame terminar de leerte, dice en Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Muchos están diciendo ya es mañana, ya es pasado. Yo sí lo espero hoy mismo. Yo se lo espero. Yo, Pastor Juan Peña, para servirle. ¿Sabe qué? Yo lo estoy esperando hoy mismo. Y lo esperé ayer, lo espero hoy y lo esperaré mañana. Y lo seguiré esperando. ¿Por qué? Porque Jesús viene por su iglesia en cualquier momento. ¿Y cómo? Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Vea lo que dice. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué le parece? Muchos pensamos que su venida está tan pronta que nos mantenemos atentos, que no hay descuido para nada, estamos alerta. Pero otros piensan que no, el Señor todavía no viene. Por eso están tranquilos durmiendo en sus laureles. Y muchos no volverán a la iglesia. No volverán porque ya no tendrán fuerzas para hacerlo. No volverán porque ya el mundo les ganó la vida. Sí, porque perdieron la fe, perdieron el gozo del Señor. No volverán. Es lamentable, porque nada bueno les espera. Pero la venida del Señor, dice, Jesús mismo lo dijo, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Así que tú tienes que decir a esto: no, que todavía no viene. No, en cualquier momento sí viene. Así es que, amados, sean agradecidos con Dios. Tengan la actitud del samaritano que regresó para adorar al Señor. No sean malagradecidos, porque los agradecidos siempre regresarán. Sí, por eso estoy confiando que muchos van a regresar
¿Sí? ¿Por qué? Porque son agradecidos. Y cuando regresan esos agradecidos, vienen para adorar a Dios, para rendirle culto, para a presentarse delante de Dios y seguirlo amando, seguirlo cuidando su nombre, respetando su presencia, y también para seguir recibiendo bendición de parte de Dios. Dice el escritor de Hebreos: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando este mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Saben la esperanza que es en qué? En la salvación. Y otra vez termino con este versículo que se los mencioné antes. No sean perezosos, porque los perezosos no podrán disfrutar de las promesas de Dios. El perezoso no quiere sembrar, y si siembra, no quiere cosechar por la misma pereza. Sí, y hay otros que sí quieren cosechar sin sembrar. Pero sí, termina diciendo el escritor de Hebreos en el versículo 12 del capítulo 6, dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Así es que los agradecidos vuelven, y vuelven a tiempo. Y yo espero que tú, si es tu caso, vuelvas a tiempo. Ve a la congregación donde te reunías o ve a cualquier otra, pero vuelve en el nombre de Jesucristo. Así es que te bendigo y deseo que esta palabra te haya bendecido, te haya edificado. Y recuerda, 2 familias te mencioné: la familia de Elí, un sacerdote. Te mencioné una familia también, una familia contemporánea, en un tiempo real, de que se reunió en alguna iglesia en algún momento, y que luego la bendición ahogó su fe, ahogó su relación con Dios, y también puede esperarle un final muy trágico. Así es que no sea tu caso. Que Dios te siga bendiciendo, que la gracia y el favor de Dios te acompañe, que acompañe tu casa, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Y si alguno estuviera enfermo, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaro sanidad sobre tu vida. Oramos de esta manera. Padre, gracias, porque ha sido un momento muy, muy, muy especial. Padre Santo, extiendo mis manos ahora sobre esa persona ahora, joven, niño, hombre o mujer, que está ahí al otro lado, Señor, y que me está escuchando ahora. Te pido que le bendigas en el nombre de Jesús, y que sanes toda dolencia, que sanes las dolencias en los huesos, en los músculos, tendones. Ahora mismo todo dolor de cabeza se va en el nombre de Jesús, todo dolor de cuerpo, dolor de músculo se va en el nombre de Jesucristo, porque por la llaga de Cristo hemos sido curados, dice la palabra de Dios, y reclamamos esa sanidad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias. Sellamos esta oración con la sangre preciosa de Jesucristo, y puedes decir conmigo: nos cubrimos con la sangre de Jesús desde la cabeza hasta los pies, y mi familia, mi casa y todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que el Señor me ha dado está cubierto con la sangre de Jesucristo. Y mi vida le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios, mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu le pertenecen a Dios. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo. Un fuertísimo abrazo a la distancia, y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.